tardes. Bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:02. Ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza para llevar hasta usted su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y me acompaña Joaquín Reséndiz, que nos saluda como siempre con mucho gusto en esta mesa de análisis. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a don Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bien, señor, nada más te pido por favor que te acerques un poquito más a tu teléfono, porque ya ves cómo está. A ver si ahora sí nos oímos. A ver, ya se escucha muchísimo mejor. Porque luego ya ves cuántos mensajes nos llegan de que no se escucha muy bien. Bueno, pues yo te escucho lejos, pero bien. Bueno, ¿será que estamos lejos? ¿Será que estamos lejos? Pues déjame decirte que hoy se han presentado un par de acontecimientos relevantes. De acontecimientos relevantes. Ah, bueno. Por una parte, bueno, pues allá en Querétaro se llevó a cabo esta reunión de quienes deciden, estando en el poder, celebrar los aniversarios de la promulgación de la Constitución de 1917. Estuvo ahí el señor Peña Nieto, obviamente. Y bueno, en su discurso habló, y habló mucho, de todas las riquezas del subsuelo que deben estar, bueno, pues en manos de los mexicanos, ¿verdad? Y una, pues también referencia a toda esta actualización del orden constitucional y del renovado proyecto de nación. Pero me parece que una de las cuestiones más interesantes de este mensaje de hoy del mexiquense es que es esta certeza de que las riquezas del subsuelo son de los mexicanos, porque pues con la reforma energética, con la explotación que hemos visto de las minas, tan brutal, tan severa, con toda esta depredación incluso que se ha hecho de nuestros bosques, de nuestras selvas, en aras de los negocios, bueno, pues las riquezas del suelo y del subsuelo no están precisamente en las manos y para beneficio de los mexicanos. Entonces resulta que al tiempo que se llevaba a cabo
esta ceremonia y se hablaba de lo que he mencionado, pues López Obrador se presentó en la PGR y llevaba ya una denuncia en contra de Peña Nieto por traición a la patria. Esto derivado de la aprobación de la reforma energética, pues se considera que esta apertura de la industria en contra del espíritu de la expropiación hecha por Lázaro Cárdenas, bueno, pues es una traición a los mexicanos y a la patria. Son dos situaciones, dos polos opuestos, dos visiones completamente diferentes de lo que es y podría ser el presente y el futuro del país, ¿no te parece? Sí, me parece que existe una diversidad de criterios que, por ejemplo, el hecho de que el régimen actual considere que se defiende lo nuestro con la privatización, pues no es más que un engaño total. Es decir, en el hipotético caso de que negociaran con alguna empresa extranjera para beneficio de los mexicanos y que esa negociación fuese honorable, honrada y no corrupta, bueno, parecería ser que sería un símbolo de los hechos actuales, del mundo en que vivimos. Pero el hecho de que sin mejorar la calidad del trabajador, del hombre, ni del funcionario, con las mismas tesis, con los mismos criterios, donde por ejemplo en Michoacán no sabes decir quién es delincuente, quién es encargado de combatir a delincuente y qué hombre del gobierno o mujer del gobierno no está involucrada en todo ese mare magnum de delitos. Ahora, el concepto de patria, por otra parte, está fenecido. Eso terminó. Eso es un eufemismo, quiere decir un sentido figurado. ¿Qué patria, ni qué 8 cuartos? Y tiene 5,000 estaciones de radio transmitiendo música gringa. Si tienes el 90% de las estaciones de televisión que están pensando en idioma norteamericano y extranjero, y ya para qué repetirlo, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar, nuestro léxico, nuestro idioma, nuestra manera de pensar, las fiestas que celebramos, todo es ajeno. México se ha desmexicanizado. ¿Dónde quedó el concepto de patria? A no ser que Andrés Manuel lo haga de una manera noble y poética al estilo López Velarde, pero en realidad se duda de todo. ¿Cómo ves? Pues sí, que esta forma en la que hemos venido dejando de lado símbolos patrios, civismo, los ordenamientos de la Constitución, el respeto que debería inspirarnos, pues las organizaciones, las instituciones, todo lo que conformó en su momento la República, bueno, eso está ausente. Y con lo que vemos sobre las privatizaciones, que hemos dicho aquí en estos micrófonos, no sé si estés de acuerdo, que las privatizaciones no son malas, no son dañinas, en efecto contribuyen al desarrollo de los países, pero con reglas muy claras y sin que esto le signifique cambios a sus constituciones, sino es la adecuación de las empresas privadas a las leyes que rigen en la entidad a donde van a hacer sus inversiones, pero no es viceversa. Y lo que nosotros hemos tenido son unas gravísimas muestras de corrupción en todo lo que se ha privatizado. Y hoy lo vemos más severo que nunca. Fíjate que ayer Jorge González nos habló de la explotación de las minas en Michoacán y nos dimos a la tarea de buscar todo lo que había al respecto. Y es verdaderamente insultante. Insultante, porque no solamente es Michoacán, es Chiapas, a donde se extrae titanio, oro, y bueno, con una depredación brutal
brutal envenenamiento de aguas por la extracción de mercurio, etcétera. Imagínate en una entidad a donde el gobernador es del verde ecologista. ¿Queremos más engaño que eso? Imagínate tú. Pero dijo allá el señor Peña Nieto en Querétaro que la Carta Magna no es ordenamiento estático, sino un pacto social, un pacto que no se cumple. Dice que fue inspirada por ideales y libertad individual y democracia política, y que reconoce las libertades ciudadanas, los derechos sociales y da pleno dominio a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales. Pero de este pleno dominio se ha abusado. De este pleno dominio es el que están privatizando, porque no es el pleno dominio a la nación, es el pleno dominio que ejerce quien esté en el poder, del partido que sea. Dijo que las reformas lo que hacen es ajustar a la Constitución a la nueva realidad nacional y global, pero que en todos los casos se respete el espíritu que le imprimió el constituyente de 1917. Yo no encuentro ninguna relación entre una cosa y la otra, absolutamente ninguno. Dijo también que el proyecto de nación que impulsa el gobierno de la República es el que consigna la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que es historia, pero que también es presente y guía del futuro. ¿Has visto eso? ¿Has escuchado eso? Señor Saldaña. Te oigo muy lejos. ¿Pero no escuchaste todo esto sobre la Constitución? Sí, lo escuché, te digo que nada más te oigo lejos. Pero es que el concepto de Peña Nieto es un concepto publicitario de decirle al mexicano las verdades, entre comillas, que él quiere que sean verdades. Es decir, es un mecanismo publicitario. ¿Verdad que sí es esto y que es esto? Cuando nosotros creemos, cuando el público se traga una verdad política, es la verdad que conviene al hombre funcionario que le está diciendo. Es decir, es el mecanismo que tiene un mecanismo publicitario, y no se puede hablar publicitariamente, no se puede decir publicitariamente las cosas de la gran política nacional. Una cosa es hacer publicidad que conviene para cierta ideología, como es el caso, y otra cosa es estar convencido de una verdad, de una lógica y de una filosofía. Eso es lo que le hace falta al político mexicano. El político mexicano dice como verdades para que se las trague el respetable público. No son realidades nacionales cívicas para la ciudadanía. Pero yo creo que todavía estamos un poquito peor. Algo tenemos que culpar a la publicidad, y particularmente a la televisiva, de mis colegas comentaristas de la televisión, es que enseñaron al político a vender las cosas de la democracia. Una democracia hipotética, desde luego. Están vendiendo algo que les interesa que tú y yo creamos que es verdad. No sé si me explique. Perfectamente. Pero déjame decirte que todavía hay algo más grave aún. El hecho de que los discursos se los hacen. Ni siquiera sabe si está respetando o no está respetando la Constitución. Ni siquiera saben si realmente hablar del futuro y del presente. Lo único que hacen es ponerle enjundia, énfasis a las palabras, que son pensamientos de otros que van adecuándose a las acciones que ellos están emprendiendo. Porque tal vez el que hace los discursos tampoco es su pensamiento, Entonces está hecho exactamente como un mensaje publicitario, como tú lo dices. Sí. Para ir adecuando, porque en el fondo no hay nada. No hay ideología, no hay pasión, no hay patriotismo, no hay nada. Nada. Sí, están haciendo una serie de proposiciones que ellos quieren que se conviertan en una verdad
convincente, es decir, que que yo quede convencido de que lo que quieren es lo óptimo. Por ejemplo, el hecho de que digan, no, pues van 45,000 millones para arreglar Michoacán. Pero ¿de dónde hemos sabido que una enfermedad se arregla con lana? Y eso es lo que tiene, es un estado enfermo y el dinero no cura. Bueno, déjame decirte que en esta... Nacionalmente para comprar la medicina. Y luego que... ¿dónde está el médico de Michoacán? ¿Dónde está la vacuna de Michoacán? La vacuna se llama anticorrupción, pero esa no se la van a poner. ¿Me explico? Pero déjame decirte que con esa entrega se comete una violación más. Porque fíjate que nombran a Alfredo Castillo Cervantes, al comisionado, como el responsable de darle seguimiento a la aplicación de esos recursos y supervisar. Y entonces el gobernador, ¿qué te parece? El gobernador le mandaron su coadjutor, así se llama el obispo coadjutor, para que no haga burradas o tonterías el de arriba, le ponen un obispo colateral, y ese obispo colateral fue, por ejemplo, en Chiapas el obispo Vera, que luego se convenció a la ideología del obispo Samuel Ruiz. Bien, pues además déjame decirte que estos 45,000 millones es una limosna. ¿Sabes por qué? Porque ahí en Lázaro Cárdenas los chinos envían hasta 6 embarcaciones con capacidad hasta de 90,000 toneladas. Ahí mandan 100,000 toneladas de minerales al mes. Y dentro de muy poco, a decir del propio pues encargado de negocios de China en México, la cifra en muy poco tiempo va a alcanzar las 400,000 toneladas. Todos estos materiales se extraen de Michoacán, de Guerrero y de Colima. ¿Qué te parece? Esta empresa, la china, procede de Tianjin, y como decía ayer Jorge González, y pudimos constatar, su inversión para toda esta explotación fue de apenas $20 millones. Se llama Desarrollo Minero Unificado, fíjate tú. Pero ya hay otras empresas originarias también de allá de China, de un lugar que se llama Nimbo, que se llaman Shawning, México, Mining Investment, que bueno, muy... ¿qué te diré? Muy contentos, informan que han invertido $15 millones en proyectos de exploración minera en nuestro país. Fíjate tú, allá en Michoacán, la operación de estas empresas está en Lázaro Cárdenas, en Aquila, en Aguililla, en Huetamo, en La Huacana y en Angangueo. Es decir, en los puntos más conflictivos de Michoacán. Ahí te das cuenta cómo en estas zonas de saqueo, a donde además, fíjate tú, la Semarnat y la Profepa les han permitido alterar la reserva de las mariposas monarca. Bueno, pues todos estos chinos han armado sus propios ejércitos para que les cuiden el traslado de sus mercancías también. Fíjate nada más. Así que no, eso es un reto para conocer el verdadero trasfondo de la descomposición de Michoacán. Bueno, porque los caballeros templarios, ya ves que ahora dicen, no, han hecho mucho dinero porque han presionado a los aguacateros. No, fíjate que también ellos se encargaban de exportar a China toneladas de hierro. ¿Qué te parece? Los propios caballeros templarios. Y por eso lo dijimos tantas veces, ese puerto es importantísimo y no hay aduanas y no hay nada. ¿Por qué crees que el Obama luego dijo, yo les mando ayuda a Michoacán? No, pero claro. ¿Qué te parece? Claro. Sí, lo que parecería, lo que quisiera decirte es que el grueso de nosotros los mexicanos ignoramos el fondo de cada una de esas estafas de carácter mundial o cósmico. Es decir, imagínate lo que significa explotar todo eso, que haya una descomposición total
que no haya policía que no llegue y se corrompe, que no haya autoridad y que le den 45 mil millones de pesos para arreglar el asunto. ¿Quién lo va a arreglar? Los mismos. Así es, pero es exactamente lo que sucede. Los chinos y los japoneses tienen los primeros lugares en el mundo como depredadores de toda la naturaleza, sí. De toda. Bueno, y lo quieren arreglar con multas. En lugar de cerrarles la llave, pues están atentando contra el planeta, hombre. Sí. No es cualquier cosa. ¿Te parece si nos vamos al corte y enseguida regresamos? Adelante, adelante. Y a ver si pueden hacer que te oiga yo más. Sí, muy bien. Gracias. Cómo no, gracias. Radio 620. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, apoya la economía de los capitalinos. Obtendrás un descuento por el pago anualizado del predial 2014. Si lo pagas en febrero, será del 6%. Ciudad de México, decidiendo juntos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo, armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete Alivia tu estrés, de la doctora en Filosofía y Educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Donde unos ven cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La reforma educativa, la financiera, la de competencia económica, la hacendaria, la energética, la de telecomunicaciones, la política. Los mexicanos hemos logrado sacar adelante las grandes reformas que nos hacían falta para por fin echar a andar el México que todos merecemos. Mover a México. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Estos días de fin de semana, 2 obras magníficas. Para el Vestidor, en donde, fíjese usted, está Héctor Bonilla, Bruno Bichir, que son los principales de la obra, que está en el Foro Cultural Chapultepec, que está en Mariano Escobedo 665. Funciones el viernes a las 18:30 y 21 horas, el sábado a las 18 y 20:30 y los domingos a las 17:15 y 19:45. Tenemos 5 pases dobles para el domingo en la función de las 17:15. Déjeme decirle que, por favor, solamente que vaya usted a ir, llame por teléfono, porque cada pase vale 450 pesos, Reséndiz. Entonces si se apuntan y no van, se desperdicia y no... Y se le quita la oportunidad a otro de escuchar que si quisiera ir, que sí tiene la posibilidad de hacer. Así es. Y hay otra obra muy buena también, que se llama Sala de Espera, y que está en el Foro Shakespeare, ahí en Zamora número 7, en la Colonia Condesa. Para esa obra también tenemos 5 pases dobles. Excelente. ¿Mm? ¿Para qué día?
para el jueves, para mañana, a las 20:30. Excelente. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien, pues hay que ir. Es en un futuro posible donde el país se mantiene en guerra con el exterior y vive una crisis de terrorismo. 2 empleadas de la Oficina de Asignación de Empleos dejan transcurrir sus días aparentemente sin novedad. Pero luego viene un atentado, fíjate, contra un club de strippers. Está buenísima, se llama Sala de Espera. Y bueno, ¿qué le puedo decir del vestidor? Pero por favor, solamente que esté usted seguro que puede ir el domingo y mañana al teatro, llame por teléfono, si no, dele oportunidad a otras personas para que sí puedan asistir. Bien, Jorge, estábamos en esta situación de las minas, de los chinos, de todo lo que sucede. Y aquí te voy a decir que encuentro perfectamente comprensible el viraje que dieron con el tren transpeninsular. Ya te enteraste, ¿verdad? Sí, sabía que van a hacer un tren transpeninsular. Bien, este tren en principio iba a ser eléctrico, supermoderno, de una velocidad como la europea, como la de los trenes en Europa, para turistas. Y bueno, uno lo veía con muy buenos ojos porque significaba el recorrido cultural por la península y obviamente un incentivo para el turismo y una nueva fuente de ingresos. ¿Era de Cancún a Mérida? De Cancún, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. ¿Pero qué? ¿Está sugiriendo que ya no va a ser? Bueno, lo que pasa es que ahora va a ser un trenecito yucateco. ¿Ves? De diésel, 160 kilómetros por hora, con el tendido de vía pues natural, el que después de Don Porfirio no ha habido ningún otro, y termina en Punta Venado, en Quintana Roo. Punta Venado es el lugar que está en el municipio de Solidaridad, a donde desembarcan los barcos de carga. Ah, Conra. ¿Ves? Entonces, bueno, pues ahí está el movimiento del transpeninsular, su transformación a carga, todo lo demás, pues porque van a poner el Dragon Mart. Y obviamente los barcos que procedan de China desembarcarán ahí y podrán mandar todos sus productos a América del Centro, América del Sur, y ¿por qué no a los Estados Unidos? Entonces te explicas el hecho de que el tren transpeninsular sufriera tan pavorosa modificación, pero al mismo tiempo resulta incomprensible que todas estas leyes y modificaciones que se hicieron a la ley del trabajo, que nos llevaban a ser un país maquilador, eminentemente maquilador, y que obviamente, bueno, pues la conveniencia se encontraba en que las empresas gringas que se salieron a China a que allá les manufacturaran todas sus mercancías, bueno, pues voltearan los ojos a México con un costo mucho más bajo, tanto en mano de obra como en transporte, como ahorro en transporte. Al meter el Dragon Mart y hacer este desembarque, bueno, pues ya no tienen las empresas norteamericanas para qué moverse. Van a tener muchísimo más cerca todas sus mercancías con el consabido ahorro y por lo tanto no tendrán que hacer ninguna nueva inversión en nada. Entonces, dejamos incluso la compra de terrenos y su escrituración a nombre de extranjeros exclusivamente para las zonas turísticas, o sea, para las zonas más bellas del país. Porque bueno, pues ya no van a comprar terrenos a nombre de sus empresas, ni siquiera para instalar maquiladoras. ¿Te das cuenta? Un excelente negocio. Sí, me parece que ¡qué barbaridad, hombre! Es como unirse con el enemigo, asociarse al enemigo, es decir, si siquiera, a ver, sí, yo creo que hay diferentes clases de comerciantes. Criterios como el que tú estás narrando ahorita son criterios de aquel que se une para que lo frieguen. Si no se preserva nada previendo algo que pueda beneficiarnos a nosotros. No, ahí hay un dinero constante y sonante para los que ejercen el poder en este momento y pueden hacer cambalaches y trueques y lo que tú quieras y mandes. Pero que les importe lo que suceda con el país, claro, nada. No ahí me está. acuerdo quién vendía los ferrocarriles
y después era asociado de los ferrocarriles que vendió. Ernesto Zedillo, el vicepresidente. Pues eso ¿qué significa? Eso sí es una verdadera y auténtica traición. Ese es un robo a la paz. Además de robo, traición. Porque estaba robando, enajenando cosas que no le pertenecían para después irse a trabajar con ellas. No me acuerdo, mi memoria ya me falla, pero no sé quién haya sido. Pero no sé. Bueno, pero en eso tenemos al exsecretario de Hacienda que, con toda la información privilegiada de su posición, pues no después se fue a trabajar antes de un año a la iniciativa privada. Pero claro. Justo a la empresa que él mismo había beneficiado desde Hacienda. Pero es evidente, sí, es alguien que estaba en la secretaría, fue de ahí me corrieron después de 18 años, no me dieron ni las gracias y me faciaron, ¿cómo te voy a decir? Y luego, es decir, yo sé el know-how, dirían ellos dirían el know-how, yo sé el secreto para no pagar impuestos, voy a poner un impuesto, una empresa para que te sean más sencillos los impuestos. Eso es una traición. Bueno, y Sosa fue una empresa para capturar los impuestos de las importaciones del país, claro, y manejar el contrabando. Fíjate, eso me pasaron a raspar. No me acuerdo quién haya sido. Gil Díaz. que ellos, y eso es lo que pasa en México, pero en México, ¿cómo te voy a decir? Hay una flexibilidad para juzgar todo aquello que atañe a la corrupción, está permitido, no tiene culpabilidad. Parece que estamos dentro de la realidad y dentro de la normalidad. Cualquier país del mundo, esas son fregaderas. En Veracruz se dice de otra forma. Bueno, en Veracruz y aquí también, ¿eh? Ah, bueno, pues también, pero de todas formas no hay nadie, y luego me quieren hacer ver y aparecer que son muy apegados al espíritu de la ley. Yo deduzco que no es cierto. Y del cumplimiento constitucional, señor. No, y yo los mandaría mucho a, ¿cómo te diría? A estudiar la verdadera Constitución, ¿no? Muy bien, vamos a otro corte. Adelante, señora. Desde XENK, deseamos a ustedes feliz Día del Amor y la Amistad. Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. En días pasados, México vivió uno de los cambios más trascendentes de su historia con la aprobación de la reforma política electoral. Hoy la Constitución establece que los partidos políticos están obligados a incorporar en sus candidaturas 50% de hombres y 50% de mujeres, impulsando así la equidad de géneros. Partido Acción Nacional. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Pues así las cosas, escritores y activistas instalaron el Congreso Popular en el Monumento a la Revolución, en este que es el 97 aniversario de la promulgación de la Carta Magna. En el acto se prevé que se vote una iniciativa revocatoria de la reforma en materia energética promulgada por Peña Nieto, y también plantearán acciones de resistencia civil pacífica que empezarán a desarrollarse a partir del 18 de marzo, que es el aniversario de la expropiación petrolera. Por otra parte, pues los contratos de servicio para la exploración, para desarrollo y producción de hidrocarburos firmados por Pemex, exploración y producción con empresas privadas, bueno, pues dan manga ancha, fíjate, a todos estos contratos que no requieren ni siquiera ya de la aprobación de Pemex para especificaciones técnicas, ni para el diseño, ni en cuanto a los atributos de los pozos petroleros. Tampoco con lo que se refiere a la ingeniería, el diseño y la construcción de instalaciones de recolección y productos en el área a que se refieren los contratos, ni las propuestas para las operaciones de los pozos e instalaciones de recolección y producción. Es decir, señores, aquí está nuestro petróleo, sírvanse. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Por eso, bueno, este grupo que te digo de intelectuales, pues ya derogó el decreto. Estuvieron pues Ackerman, Elvira Concheiro, Enrique Dussel, Alejandro Álvarez, Manuel Pérez Rocha y más de 2,000 personas, fíjate que estuvieron ahí en el monumento. Ahora, hay algo que yo no me acuerdo quién me estaba hablando y dice, no, pero es una institución, le digo, ¿qué se necesita para ser de ellos? Bueno, pues ser un intelectual y todo eso, pues ya me excluyeron, pues hasta así está duro. Bueno, pero no importa, les digo. Y dice, no, es que es una institución apartidista. Ah, pues ahí están mal, les digo yo, ¿cómo va a ser apartidista? Yo si soy demócrata, tengo forzosamente que ser antipartidista, estando en México. Porque no hay y nadie puede convencerme de que un partido político mexicano en la actualidad reúna las características para ser una institución de carácter democrático. O que tenga esas prácticas en sus filas, ¿verdad? Por eso. Nada. Es decir, una institución de esta naturaleza tendría que ser antipartidista. Los partidos políticos no han garantizado el ejercicio de la verdadera democracia. ¿O acaso me puedes decir que el Partido Ecologista Mexicano es un partido demócrata? ¿O el PANAL? ¿O el PANAL? ¿O el PAN? Bueno, hasta el PT. Pues todos por eso. Que son franquicias. El que era Convergencia. Como le llames, pero no. Son franquicias y son cotos de casa y son, como decía yo, es que ayer en la, ¿cómo se llama? En
en la Cámara de Diputados estaban celebrando sus fiestas, pues si es una fiesta continua, porque unos se enfermaron y alcanzaron la recuperación, pues entrar ahí te recuperas, porque si estás amolado, ahí tienes de dónde. Así es. Recuperación, ahí puedes recuperar todo lo que quieras. Pero en fin. Pero pues mira cómo están las cosas y en este país en donde una es la realidad que viven las autoridades y otra la que viven millones, más de 100 millones de mexicanos. Sí, ahora fíjate que claro que una institución como un Congreso que defiende los intereses verdaderos de la nación y que lo hace honorablemente, sin percibir un sueldo y con una intención cívica, para no utilizar la palabra patriótica, que ya va mucho más allá, tendría verdadera y auténticamente que estar en contra de todo aquello que lesiona los intereses de la ciudadanía. Y entonces pregunté, ¿cómo se llama su periodiquito? El primero que tiene que existir en una agrupación así es un periódico, y en el momento actual su estación de radio, y en el momento actual su estación de televisión por internet. No, pues no lo habían pensado. Entonces se puede convertir, y es el peligro, en una institución de las muchas que hay, que finalmente solo ayudan a que las cosas sigan igual. O peor, porque fíjate que el INEGI, por ejemplo, ha hecho una revelación terrible. El índice de confianza empresarial manufacturero cayó el 0.72% el mes pasado y se colocó así en 50.6 puntos, o sea, está reprobada la confianza empresarial. Esto es apenas ese 0.6, ¿verdad? Unidades sobre el umbral que marca el límite entre la confianza y la desconfianza. O sea, está en un punto terrible. Es el más bajo desde febrero del 2010 y obviamente es un reflejo del pesimismo con el que los empresarios están evaluando la conveniencia de hacer inversiones en este momento. Fíjate tú. Pero ahí está en cuanto al empresario. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Los nuevos impuestos en las botanas, en los refrescos y hasta en las croquetas, en alimento para los animales, a un mes de que se hubiesen implementado, han derrumbado hasta en un 7% las ventas. Pero claro, y va a venir más. Y han estimulado el contrabando hormiga. Con eso te digo todo. Ha rebasado ya la caída de ventas en su totalidad hasta el 15%. Y esto lo dice quien pues preside una alianza que es nacional y que agrupa a los pequeños comerciantes, a esos repecos que insistieron en desaparecer, cuando son los mexicanos que todos los días levantan la cortina del changarro, que le dan sustento a la economía de este país, que son las vulcanizadoras, las reparadoras de calzado, las tienditas, los salones de belleza, el auténtico pequeño comerciante. El auténtico pequeño comerciante que además de pagar impuestos genera empleo. Fíjate tú, en lugares como Cancún, por ejemplo, se presume de la generación de muchos empleos. Bueno, los hoteleros le dan empleo a 40,000 trabajadores, cuando esa ciudad tiene más de 1 millón de habitantes. Es decir, ¿en dónde están empleados el resto? En otros servicios, en las agencias de automóviles, en las tienditas, en los oxxos, en los salones de belleza, en los changarros. No es verdad que una empresa gigante esté soportando el grueso de los trabajadores en México, no. Los repecos y los pequeños y medianos empresarios son los que le dan sustento y son los que forman esta capa de empleos importante para el país. Y son a los que hay que patalear. Bueno, yo creo que... ¿dónde entiendes eso? Te voy a contar una anécdota personal.
allá en mi pueblo hay un muchachito ahí vecino que todos conocimos y es muy estudioso y está estudiando contabilidad y ya le dieron trabajo en una empresa de reconocido prestigio que tiene su sede en Jalapa y que tiene grandes tiendas en toda la República. No voy a decir nombres para que no se piense que es publicidad. No, dilo. No, y entonces don Antonio lo tenía como empleadito y luego llegaba a las 11 de la noche y luego domingo a las 6 de la mañana y entonces platicaba conmigo. Bueno, ya lo convencí de que dejara de ser esclavo. Tiene 18 años y ya estaba iniciado en la esclavitud, ¿me explico? Sí. Y ganando una miseria. Y eso con estudios. Ahora, imagínate lo que hacen con los trabajadores de las minas, ¿eh? No, pues le dicen un asociado. Que hacen sus juntas y unos redondeles. Hoy tengo que ser el mejor vendedor. Soy asociado. Eso se llama es eso, y los animales del circo, no hay ninguna diferencia. ¿Verdad que no? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero ¿qué tal que Jorge Luis Preciado, senador del que hablabas y que coordina a los panistas? ¿Qué dijo? Bueno, pues le organizó una fiesta a su esposa ahí en el Senado. Ayer en la tarde. Ayer en la noche. Pero ahora ya los invitó a todos, a los 150 trabajadores del grupo parlamentario del PAN, pues a otra fiestecita ahora para el Día de la Candelaria. Ahora para los tamalitos. ¿Qué te parece? Me parece que están equivocados todos los roles de la nación, los roles de todo eso, y tiene que ser porque la jerarquía de sus valores está tergiversada. Quiere esto decir, no saben ni dónde están. Bueno, entonces no está tergiversada, simplemente no hay. O sea, no es que les falte moral, es que son amorales. Para él un valor era hacerle la fiesta a su mujer, en vez de pensar que estaba en la máxima tribuna y que está ahí por mandato, hipotéticamente, no digo que así sea, pero deberías saber que está ahí porque fue una decisión superior del conglomerado humano que lo nombró para que lo ayudara a hacer más leve los problemas de su país, no para hacer francachelas ahí, festivales o casting o lo que sea. Sí, al respecto Rubén Pinto dice, si quieren hacer una fiesta en el Senado y que todo lo pague el erario público, háblenle al senador despreciado, dice. Vámonos a un corte, por favor, Jorge, es el último y volvemos. Gracias. Radio 620. Amigos de Radio 620, les saluda Salvador Alejandro González, conductor del programa Un Mensaje de Fe, las enseñanzas del Evangelio, para invitarlos todos los domingos, de 11 a 12 del día, a analizar el Evangelio que nos enseña nuestra Santa Iglesia y los temas de interés para la vida, la familia y la fe. Un Mensaje de Fe. Domingos, 11 de la mañana. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, loza de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de La Luz, en donde destaca su loza café vidriada. De Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Para
Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. Pues mira, Jorge, se van al teatro a ver El Vestidor Carlos Hernández, Enrique Barrera, Margarita Guerra, María de Lourdes Ramírez y Jorge Mozo. Y a sala de espera se van Isidro Gómez, María de Lourdes Núñez, Raúl Ricardo Rustrián, María Amalia Moreno y Juan Antonio Viviano. El señor Maximiliano Valencia dice: felicidades a todo el equipo. Ustedes dicen que somos ricos en hidrocarburos, pero yo les respondo que todo ello son partículas de smog. Berta Mercado: los invitamos a las reflexiones con el licenciado Jesús González Esmal el sábado 8 de febrero a las 11:30 en el Parque del Cartero, allá en la Colonia Postal. Usted sabe que está ahí entre Andalucía y la Unión Postal, cerca del metro Villa de Cortés. El señor Evaristo Méndez: todos los grupos que están afectando a la gente de los estados como Michoacán, Guerrero, Morelos, etcétera, son el mismo gobierno disfrazado. Son los que saben los movimientos internos. En esto coincide con el líder de de las autodefensas, con Mireles, bueno, de las auténticas autodefensas. Noemí Cruz: felicidades por su programa, por su equipo. Abrazos y muchos besos, Jorge. ¿Tú tienes por allá llamadas? No, no, ¿verdad? Porque no estás. No me llegan esas cosas, hombre. Sí, hombre. Mar Infante. Mi asunto. En Radio Centro piden todos los días a las 12 horas, al mediodía, hacer una oración por el país, y la hacemos. Pero lo que necesitamos es quitar a todos los políticos para salir adelante. Por otro lado, doña Lilia, necesito de sus oraciones porque el próximo 14 de febrero al mediodía me van a operar y necesito de todos ustedes. Claro que sí, doña Mari. Claro. ¿Verdad? Yo me uno a la petición de doña Mari y condeno absolutamente la hipócrita conducta de estaciones de radio vendedoras absolutas, mercantilistas y explotadoras, y que hagan una oración por Cristo, por la paz. Deberían de tener un poquito de vergüenza, ya que explotan de una manera tan total al pueblo de México, comportarse con más discreción. No sé si estuvo claro. Clarísimo, señor. Everardo López: doña Lilia, recientemente acudí a la conferencia El miedo como elemento de dominio, impartida por la licenciada Judith Brown, maestra emérita de la UIA, donde, en conclusión, tienen el poder político y económico, y les conviene que, los que tienen el poder político y económico, les conviene que tengamos miedo por ser un distractor ante situaciones, por la creación de nuevos impuestos, el aumento a los ya existentes y la continua escalada de precios. Rubén Pinto: el PRI camina con sus dos patiños, PAN y PRD, haciendo leyes para fregar a los mexicanos más pobres. Luz María Costa: acabo de regresar de Tlacotlalpan, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, y vi con tristeza y coraje cómo utilizan los políticos las tradiciones de ese pueblo para su lucimiento personal. Pese a tenerlo sumido en una miseria lacerante, pese a esta injusticia, el pueblo se rescata con su música, sus bailes y la hospitalidad que nos brindan generosamente a los que los visitamos. Saludos a todo el equipo. Dice que ahí en Tlacotlalpan, en tu estado. ¿Cómo está? Ahí dice Luz María Costa que en tu estado da mucho coraje y tristeza cómo utilizan los políticos las tradiciones de ese pueblo para su lucimiento personal. Ah, sí, por lo de Coatzacoalcos. Deja, esa es una, cómo nos utilizan a nosotros hasta 6 meses para hablar por un político y no lo logras. Qué barbaridad. Y a mí, yo estoy un poquito, pues no avergonzado, pero sí me da pena de que las cosas sucedan así en la burocracia, y no es que sea nada más de mi pueblo. Digo, yo soy de Banderilla, pero en otros pueblos también hay. En todo el país. Emilio Sánchez: los invitamos a la charla de la periodista Erika Ramírez sobre el acoso al periodismo independiente. Bueno, esto ya tuvo lugar. Hay que me apunten. ¿Verdad? Fue en el salón ahí en Bosques de Chegaray. Enrique Castro:
Por todo lo que dijo al inicio del programa, se confirma que el mal gobierno de Peña Nieto, todo está peor, que con este gobierno estamos más afectados los de la clase media para abajo de todo el país. El señor Cervantes, arriba la marihuana, dice José Mújica, y todavía nos dice que hay que creer entre nosotros y no en patrañas religiosas. Pero ¿cómo creer en un obrador tan servil de las mafias religiosas que donó 20 hectáreas para la Plaza Mariana, que explotó la mafia del Vaticano, traicionando a Benito Juárez? Eso nos dice el señor Cervantes. Óscar Guzmán, lo que está haciendo daño a la gente son los impuestos. Como no protestan, se aguantan. Y viene la impotencia por todos estos gravámenes y no se desahogan con nadie más que haciendo enojar al prójimo. Manuel Pérez, Iba Garay, o sea, en lugar de Luis Videgaray, sino Iba Garay, quiere que aplaudamos su ridículo crecimiento del 1%. Eso aquí y en China es un rotundo fracaso, ¿o no? Pedro Hilario dice, felicitaciones por nuestro aniversario, muchísimas gracias. Dice que somos muy valientes, Jorge. Bueno, pues en la producción ha estado Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, don Joaquín Reséndiz y la agencia Al Momento. En los controles de Saúl Granados y en los teléfonos, ya sabe usted que está Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señor Reséndiz. Su servidor Joaquín Reséndiz se despide y los espera aquí el próximo lunes. Señor Saldaña. Mucho gusto, Lilia, mucho gusto, señor Reséndiz. Igualmente, doctor. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles, Jorge. Cómo no, muchas gracias, Lilia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, tenemos pendientes las llamadas del señor Munguía, que les daremos lectura, si nos lo permite, señor, el próximo lunes para hacerlo con toda calma, porque pues todas sus llamadas nos hacen reflexionar. Gracias, mi nombre es Lilia Arellano. Muy buen provecho, muy buenas tardes. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Bueno, parecería ser que sería un símbolo de los hechos actuales, del mundo en que vivimos. Pero el hecho de que sin mejorar la calidad del trabajador, del hombre, ni del funcionario, con las mismas tesis, con los mismos criterios, donde por ejemplo en Michoacán no sabes decir quién es delincuente, quién es encargado de combatir a delincuente y qué hombre del gobierno o mujer del gobierno no está involucrada en todo ese mare magnum de delitos. Ahora, el concepto de patria, por otra parte, está fenecido. Eso terminó. Eso es un eufemismo, quiere decir un sentido figurado. ¿Qué patria, ni qué 8 cuartos? Y tiene 5,000 estaciones de radio transmitiendo música gringa. Si tienes el 90% de las estaciones de televisión que están pensando en idioma norteamericano y extranjero, y ya para qué repetirlo, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar, nuestro léxico, nuestro idioma, nuestra manera de pensar, las fiestas que celebramos, todo es ajeno. México se ha desmexicanizado. ¿Dónde quedó el concepto de patria? A no ser que Andrés Manuel lo haga de una manera noble y poética al estilo López Velarde, pero en realidad se duda de todo. ¿Cómo ves?
Pues sí, que esta forma en la que hemos venido dejando de lado símbolos patrios, civismo, los ordenamientos de la Constitución, el respeto que las riquezas del subsuelo son de los mexicanos, porque pues con la reforma energética, con la explotación que hemos visto de las minas, tan brutal, tan severa, con toda esta depredación incluso que se ha hecho de nuestros bosques, de nuestras selvas en aras de los negocios, bueno, pues las riquezas del suelo y del subsuelo no están precisamente en las manos y para beneficio de los mexicanos. Entonces resulta que al tiempo que se llevaba a cabo esta ceremonia y se hablaba de lo que he mencionado, pues López Obrador se presentó en la PGR y llevaba ya una denuncia en contra de Peña Nieto por traición a la patria. Esto derivado de la aprobación de la reforma energética, pues se considera que esta apertura de la industria en contra del espíritu de la expropiación hecha por Lázaro Cárdenas, bueno, pues es una traición a los mexicanos y a la patria. Son dos situaciones, dos polos opuestos, dos visiones completamente diferentes de lo que es y podría ser el presente y el futuro del país, ¿no te parece? Sí, me parece que existe una diversidad de criterios que, por ejemplo, el hecho de que el régimen actual considere que se defiende lo nuestro con la privatización, pues no es más que un engaño total. Es decir, en el hipotético caso de que negociaran con alguna empresa extranjera para beneficio de los mexicanos y que esa negociación fuese honorable, honrada y no corrupta, debería inspirarnos pues las organizaciones, las instituciones, todo lo que conformó en su momento la República. Bueno, eso está ausente, y con lo que vemos sobre las privatizaciones, que hemos dicho aquí en estos micrófonos, no sé si estés de acuerdo, que las privatizaciones no son malas, no son dañinas, en efecto contribuyen al desarrollo de los países, pero con reglas muy claras y sin que esto le signifique cambios a sus constituciones, sino es la adecuación de las empresas privadas a las leyes que rigen en la entidad a donde van a hacer sus inversiones, pero no es viceversa. Y lo que nosotros hemos tenido son unas gravísimas muestras de corrupción en todo lo que se ha privatizado. Y hoy lo vemos más severo que nunca. Fíjate que ayer Jorge González nos habló de la explotación de las minas en Michoacán y nos dimos a la tarea de buscar todo lo que había al respecto. Y es verdaderamente insultante. Insultante, porque no solamente es Michoacán, es Chiapas, a donde se extrae titanio, oro, y bueno, con una depredación brutal, envenenamiento de aguas por la extracción de mercurio, etcétera. Imagínate en una entidad a donde el gobernador es del verde ecologista. ¿Queremos más engaño que eso? Imagínate tú. Pero dijo allá el señor Peña Nieto en Querétaro que la Carta Magna no es ordenamiento estático, sino un pacto social, un pacto que no se cumple. Dice que fue inspirada por ideales y libertad individual y democracia política, y que reconoce las libertades ciudadanas, los derechos sociales y da pleno dominio a la nación sobre el subsuelo y sus recursos naturales. Pero de este pleno dominio se ha abusado. De este pleno dominio es el que están privatizando, porque no es el pleno dominio a la nación. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ya son las 4:02. Ya estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, para llevar hasta usted su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y me acompaña Joaquín Racendis, que nos saluda como siempre con mucho gusto en esta mesa de análisis. Y bueno, tenemos en la línea telefónica a don Jorge Saldaña.
Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lilia, ¿cómo te va? Mucho gusto. Bien, señor, nada más te pido, por favor, que te acerques un poquito más a tu teléfono, porque ya ves cómo está. A ver si ahora sí nos oímos. A ver, ya se escucha muchísimo mejor. Porque luego ya ves cuántos mensajes nos llegan de que no se escucha muy bien. Bueno, pues yo te escucho lejos, pero bien. Bueno, ¿será que estamos lejos? ¿Será que estamos lejos? Pues déjame decirte que hoy se han presentado un par de acontecimientos relevantes. De acontecimientos relevantes. Ah, bueno. Por una parte, bueno, pues allá en Querétaro se llevó a cabo esta reunión de quienes deciden, estando en el poder, celebrar los aniversarios de la promulgación de la Constitución de 1917. Estuvo ahí el señor Peña Nieto, obviamente. Y bueno, en su discurso habló, y habló mucho, de todas las riquezas del subsuelo que deben estar, bueno, pues en manos de los mexicanos, ¿verdad? Y una, pues también referencia a toda esta actualización del orden constitucional y del renovado proyecto de nación. Pero me parece que una de las cuestiones más interesantes de este mensaje de hoy del mexiquense es que es esta certeza de que... Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.